Biblia en Hechos, capítulo 16. Quiero que vaya ahí y lo tenga ahí. Hechos, capítulo 16. Dios bendiga a todos los que nos miran por YouTube. Es un placer que estén ahí en sus casas o donde quiera que estén. Si andan por aquí, por Argentina, les invitamos para que vengan y nos visiten. Es un gran placer poderlos tener acá, y a todos son bienvenidos delante del Señor. Aquí serán bien atendidos si quieren venir por acá. Pero es impresionante, y quiero hablar ahora de algo maravilloso, porque es impresionante saber que todos los terremotos que han existido, porque quiero hablarle acerca de provocar terremotos, porque los terremotos traen cambios, ¿verdad? Pero quiero hablar de los terremotos que traen cambios y liberación, especialmente en el ámbito espiritual. Porque todos los terremotos que han existido es porque Dios los ha permitido para que se cumpla su palabra profética en el ámbito físico. Usted sabe de que desde que el Señor profetizó acerca de las señales que iban a haber antes de su venida, podemos ver que ha venido cumpliéndose en el tiempo, en la historia. Y por eso Él dijo ahí en Mateo 24:7 que habrás de oír de guerras y rumores de guerras, y en diferentes lugares, dice, habrá hambres y terremotos. Bueno, todo eso lo hemos visto y hemos dicho ya que desde el año 70 se han multiplicado los terremotos. Los sismólogos han estado de acuerdo con esto que le estoy diciendo. Ellos mismos lo han hablado. Lo sorprendente es que hay terremotos que los hijos de Dios pueden provocar para que hayan cambios y liberación en el ámbito espiritual de sus vidas. O sea, Dios quiere que haya liberación a través de terremotos, y quiero hablarle cómo producirlos. Mire, los terremotos que provocamos en los ámbitos espirituales ayudan a destruir aquellas cosas viejas que no dejan construir las cosas nuevas del Espíritu Santo en nosotros. Usted sabe que en un terremoto lo que se cae es lo que no está bien firme, lo que está medio ahí puesto. Si no está firme, hermano, es un desastre. Ahora, el aumento de terremotos en el mundo ha permitido que los constructores de edificios y casas construyan nuevos sistemas para mantener en pie sus construcciones. Lo tremendo es que en el ámbito espiritual, si nosotros queremos mantenernos firmes, ha llegado el tiempo como cristianos, como líderes o como pastores, que debemos de provocar en nuestra vida un terremoto espiritual, que es necesario y que va a ser necesario no solamente para nuestro entorno, sino también que va a ser de utilidad para la iglesia. Lo tremendo es que en el ámbito espiritual, hermano, es interesante que veamos este asunto. ¿Por qué? Porque los terremotos provocan cambios radicales. ¿Por qué? Porque lo que no tiene buen cimiento se cae. Lo que está a medias se derrumba. Y eso es impresionante. Claro, aquí quizás muchos no han experimentado lo que significa un terremoto, pero un terremoto es algo tremendo, hermano. A mí me tocó vivir a la edad, póngale de 10, 11 años, me tocó vivir un terremoto allá por donde yo nací. Me recuerdo que fue tremendo terremoto, hermano. Recuerdo que estábamos sentados ahí con mi tía, que tenía un montón de remedios y tenía un montón de botellas, y
cuando empezó el terremoto, fue tan tremendo, hermano, que empezó a caerse toda una cosa, así, y todos salimos para afuera, hermano, y de repente yo iba corriendo y se me abre un hoyo enfrente de mí, hermano, una grieta así. Y recuerdo el pánico, era algo tremendo, porque un terremoto provoca eso. Lo tremendo es que los terremotos de Dios no andan pidiendo permiso. Si le gusta a uno o no, ellos solo provocan cambios radicales. Porque después de un terremoto hay cambios radicales de estructuras, de paredes, de un montón de cosas que, hermano, incluso los diseñadores ahora están hasta haciendo edificios que sean como el hombre, fíjese. Es decir, que tenga el equilibrio que tiene uno cuando va en un lugar. Y así están preparándose los hombres. Pues en el ámbito espiritual también nosotros tenemos que prepararnos. ¿Por qué? Porque a la hora de los pepinazos, hermano, Dios va a obrar poderosamente en nuestra vida a través de terremotos espirituales. Incluso los terremotos que se provocan en el ámbito espiritual, le digo esto porque así se manifiestan. Eso sí, estos terremotos espirituales que le quiero transmitir en toda la dimensión de la palabra, su fin es provocar poderosas fuerzas de cambio radicales en una persona. Es decir, que la persona ya no sea la misma, porque usted sabe que después de un terremoto uno ya no es lo mismo, más si se pierden vidas, si se pierden hogares, si se pierden, hermano, cosas que a usted le costó mucho, porque unos han perdido casas, otros han perdido edificios. Esto quiere decir que la vida ya no es igual para esa persona. Y en el ámbito espiritual es lo mismo, porque a partir de la fuerza de un terremoto espiritual puede causar quizás temor al principio, pero si lo permites, te puede llevar a una revolución y una liberación tremenda. Veamos el ejemplo de un terremoto que provocaron dos hombres de Dios a través de la adoración, a través de la alabanza, a través de orar. Allí en Hechos capítulo 16, en el versículo 25, yo le voy a leer 16, 25 hasta el 31, que no le di aquí a mi colega, que ahora lo estaba leyendo, pero dice así, Hechos 16, 25. Como a medianoche, Pablo y Silas, antes de ir ahí, Pablo y Silas habían sido encarcelados, habían sido golpeados con varas, habían sido llevados hasta el interior de la cárcel y los habían puesto, hermano querido, adentro en cepo. O sea que estaban, hermano, allá donde estaba todo lo hediondo, hermano. Pero oiga esto, por favor. Y llegamos al 25. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. Yo me imagino esa escena, ¿no? Porque note usted que es curioso que están todos golpeados, un montón de presos ahí, oyendo a dos tipos que parecían locos, hermano. Golpeados. Y de repente empiezan a cantar y empiezan a orar. Y los presos, mire, oían sus oraciones, oían el canto. Quiere decir que a través del canto, a través de la adoración, Dios se glorifica de una manera poderosa. ¿Por qué? Porque mire lo que viene después. De repente, dice, se produjo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Oiga, al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado.
Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no tengas miedo, no tengas ningún mal, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas. Y después de sacarlos dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Note usted, leímos rápido la lectura, pero cuando usted lee esa lectura despacio, usted va a encontrar un sinfín de detalles de lo que provocó ese terremoto. Un sinfín de detalles porque, primero, cómo Pablo vio al carcelero de Filipos que se iba a suicidar. Si él estaba metido en el interior allá, el carcelero de Filipos estaba en otro lado. Aparte estaba todo oscuro, no se miraba. El hecho está que pidió luz. Es tremendo porque cuando uno ya mira los detalles de todo lo que ocurrió en ese terremoto espiritual, porque fue provocado por la adoración, la alabanza, nota muchas cosas que se dan cuando adoramos en espíritu y en verdad, y cuando estamos en una oración plena. O sea, imagínense todo lo que puede suceder. Ahí mire, si abrieron las puertas, quiere decir que Dios va a abrir puertas en gran manera. Dice que, hermano querido, hubo luz, va a haber luz de Dios, revelación, ¿no? Si lo vemos en un ámbito espiritual. Las cadenas se rompieron, o sea, va a haber liberación, porque hubo liberación. Y lo tremendo es que también dice ahí que hubo salvación. Mire todo lo que trae un terremoto inducido por la adoración y alabanza y provocado por Dios a través de esa actitud. O sea que cuando nosotros realmente le adoramos, y déjeme decirle que siempre debemos de tener momentos de adoración. Si lo podemos hacer todos los días, qué bueno, aunque sea un rato, pero hágalo. ¿Me explico? O sea, trate de adorarle a Dios, bendecirlo, exaltarle, expresarle su agradecimiento, porque eso trae cosas tremendas en la vida de las personas. O sea, puede traer sanidad, liberación, porque la alabanza tiene ese poder. La adoración tiene ese poder en la vida de uno. Es decir, a través de la adoración y la alabanza, Dios puede estar rompiendo cadenas sin que te des cuenta en otros. Porque aquí dice que los presos oían y se reventaron todas las cadenas. Quiere decir que aquellos que están presos espiritualmente, prisioneros espiritualmente, a través de la alabanza y de la adoración, pueden, hermano, Dios glorificarse de una manera poderosa. Si lo vemos en el ámbito espiritual, la oración y la alabanza unida provocó un gran terremoto. No un terremoto, un gran terremoto. Esto quiere decir que en los ámbitos espirituales Dios puede causar terremotos, porque solo fue ahí en la cárcel. Terremotos que van a producir una liberación poderosa, cambio de vida, salvación. ¿Por qué? Porque esta experiencia hizo que hubiera eso. Incluso hasta el carcelero de Filipo fue tocado en gran manera, y luego se llevó a Pablo a la casa. Ahí mismo, como a las 12 de la noche, por poner una hora, o en la madrugada, no sé a qué hora fue, lo sacó, lo llevó a su casa. Se salvó toda la familia, porque le dijo: y serás salvo tú y toda tu casa. No es que se lo dijo en general a la iglesia, no, se lo dijo al carcelero: serás salvo tú y toda tu casa. Pues en esa noche él y toda su casa fue salvo. Lógicamente, si usted se toma de ese pasaje, lo hace rema, lo hace vida, también puede aplicarlo para su casa: y serás salvo tú y toda tu casa. Pero no necesariamente es una promesa, hermano, para toda la iglesia, sino para el que la cree. Porque usted puede creer una palabra, hacer la vida, y Dios puede glorificarse. Pero si lo vemos estrictamente,
en la lectura vemos que esa promesa se le dio al carcelero para que en esa noche se salvara toda la familia, y el hecho está que se salvó toda la familia, y en esa misma noche los metieron y los bautizaron a todos, hermano. Fue una enorme bendición. Ahora, por eso le digo, si usted cree, mire, para el que cree todo es posible, dice. Entonces a veces tú puedes tomarte de una palabra, creerla, y Dios puede glorificarse. Entonces esto es tremendo. Ahora, los terremotos de este tipo fue provocado por la nueva reforma apostólica que Cristo estableció en el principio. Usted sabe que fue algo tremendo, hermano, lo que sucedió en la reforma apostólica y todo lo que sucedió en ese principio. Lo bueno es que hoy también se van a producir terremotos en la iglesia, especialmente, hermano, en aquellos que están avivados y en aquellos que entiendan el mover apostólico y adopten esa mente apostólica. Porque note usted que es muy interesante lo que le estoy diciendo, porque la iglesia del principio fue sabia en eso. Adoptó la mentalidad apostólica, porque la mentalidad apostólica provoca cambios, renueva, transforma y quita lo que los hombres han construido en los verdaderos fundamentos. Es decir, la mente apostólica trae liberación del legalismo y de mandamientos de hombres, como lo fue cuando vino Jesús. Jesús vino y provocó un terremoto allí en Israel, hermano. Provocó un terremoto en todo el círculo religioso que había. Usted sabe que cuando vino el Señor, hermano, conmovió toda la religión. Y por esa razón muchos, incluso, hermano querido, lo perseguían. Lo querían hasta apedrear. Incluso hasta, lógicamente, dio su vida por eso. Pero si usted nota, el terremoto que causó el Señor fue tan tremendo porque trajo cambios de vida en gran manera. Pero, hermano, fue tremendo eso. Incluso vemos nosotros que el Señor lo primero que hizo es que su iglesia adoptara, hermano querido, esa mentalidad. Y esa mentalidad también empezó a provocar terremotos espirituales en las mentes religiosas. Aparte, el nuevo mover apostólico del final tiene una palabra profética de parte del Señor para el final de los tiempos. Quiere decir que la iglesia del final de los tiempos, nosotros vamos a vivir cosas extraordinarias si provocamos terremotos espirituales en nuestra vida. Porque vamos a tener en nuestra vida cambios radicales. Cambios que la gente se va a asombrar, milagros, incluso sanidades, que la gente se va a quedar, muda. ¿Por qué le digo esto? Porque el Señor profetizó, el mismo Señor Jesús lo dijo. Mire qué tremendo este versículo. Se lo vamos a recordar, sobre seguro ya lo ha de haber leído. Juan capítulo 14, versículo 12, dice, hablando el Señor Jesús: en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Oiga, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Oiga eso. Esto quiere decir que los terremotos espirituales que causaron los milagros y los prodigios en el principio no se compararán con lo que va a suceder ahora en este tiempo. El mismo Señor está diciendo que haréis cosas aún mayores de las que yo hice. Hermano, ¿qué serán esas cosas mayores? ¿Qué serán los grandes acontecimientos que van a haber ahora que a la gente le va a asombrar? Porque Dios va a usar a su iglesia, va a usar a su pueblo con cosas mayores, y lo creen. Porque aquí lo dice bien claro. ¿Oyó bien usted? Es que este versículo es impresionante. Repito, en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Cuáles fueron las obras que Él hizo?
Hermano, resucitó muertos, levantó paralíticos, sanó enfermos, hizo unas maravillas tremendas, hermano, que nosotros cuando las leemos nos quedamos asombrados. Y aquí está diciendo, y sigue el pedacito más adelante, y aún mayores que estas harán, porque yo voy al Padre, es decir, yo les voy a dar la autoridad para que lo hagan. Ay, hermano, nosotros estamos en pañales. Todavía no hemos visto lo que, hermano querido, Dios está profetizando aquí, el Cristo de la gloria. Imagínese qué milagros no va a ver usted si cree. Ay, es que esto es glorioso, hermano. Simplemente de creer, como le decía ayer, no lea para creer. Repito, no lea la Biblia para creer, sino crea lo que está leyendo. O mejor dicho, creamos lo que estamos leyendo para que así de esa manera Dios obre en nuestra vida. Entonces esto quiere decir que nada de lo que nos propongamos puede ser frustrado si nosotros creemos que el Señor puede hacerlo. Si nosotros creemos a lo que dice la palabra, que vamos a ver cosas aún tremendas y mayores. Entonces, esta noche tenemos que creer algo que queremos a la luz de la Biblia y le vamos a pedir al Señor para que lo haga. ¿Le parece bien? Entonces vamos a orar después de esto. Porque esto me está induciendo el Espíritu Santo en este momento para que le diga a usted eso y a aquellos que están viéndonos también. Que crean. Pero note que hay algo muy interesante acá. Debemos de aprender a orar y adorar y alabar a Dios para que sucedan este tipo de terremotos. Por eso yo, mire, hágalo, no importa que sea 5 minutos, 2 minutos, todos los días, antes de que vaya al trabajo o antes de que se levante o después que se levante o hermano, en un momento del día. Trate de darle gracias a Dios. Y si puede adorarle, va a ser mucho mejor todavía, porque cuando uno adora y alaba y le da gracias al Señor, dice: gracias, Padre, por tu misericordia, por tu amor, te exalto, te bendigo, tú eres bueno, tú eres grandioso, Señor, porque tú vives para siempre. Eso es glorioso. Dios se glorifica a través de ello. Pero a veces el cristiano no está acostumbrado a adorarle a Dios. Y debemos de aprender, los que dirigen, los que cantan, deben de aprender a darle un tiempo de adoración a Dios. Porque a Dios le agrada eso. Por eso es que dice que Él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Si los anda buscando, ya dijimos, es porque hay muy pocos que realmente lo hacen. Entonces quiere decir que escasea la vida de adoradores que son expresivos ante el Señor. Debemos de ser expresivos y adorarle y bendecirle. Enseñarle a nuestros hijos que desde niños adoren al Padre. Oh, hermano, esto es maravilloso, porque aquí está diciendo el Señor que vamos a ver cosas mayores. Yo quiero verlas. Yo quiero verlas y de seguro usted también. Entonces la iglesia del principio aprovechó el terremoto que el Señor Jesús había causado. Lo aprovechó, y por eso es que nos asombramos viendo a la iglesia del principio, hermano, desde el más chiquito hasta el más grande, hermano, obrando milagros, viendo ángeles. Ay, yo le estoy pidiendo a Dios, hermano, a mí Dios me habla, estoy pidiendo ahora que me hable a través de los sueños, y me está hablando un montón, hermano, pero quiero otras cosas más de las que estoy sintiendo, de las que estoy recibiendo. Y yo cada vez que me acuesto le digo: Señor, háblame, Padre, quiero que platiquemos, quiero que hablemos, quiero que me visites de otra forma, quiero que me enseñes, quiero que me induzcas, quiero que me des estrategias, quiero que me hables, quiero ser direccionado. Y esa es una de las cosas que uno debe de vivir, y va a ver usted que sus sueños van a ser diferentes y distintos. Bueno, a mí mis sueños están siendo diferentes y distintos.
porque estoy aprendiendo a tener ese coloquio. Aunque tengo un coloquio, siempre lo he tenido delante del Señor, pero los sueños es algo extraordinario, porque ahí Dios obra. Y es una dimensión diferente, porque entra uno a otra dimensión. Y ahí puede ver el peligro, también peligros, si nosotros no estamos unidos al Espíritu Santo. Porque usted sabe que los sueños son las revelaciones más bajas que hay. Pero también Dios ha hablado, Dios visita, Dios direcciona a través de sueños. Y eso viene para el final, hermano. Bueno, aparte, podemos ver que ese terremoto espiritual que causó el Señor llevó a la iglesia a la comunión, a compartir y a la oración. Porque eso es lo que hizo el Señor dentro de la iglesia. Claro, el secreto que tuvo la iglesia del principio y su multiplicación fue porque día tras día perseveraban en la doctrina apostólica. O sea, vivían con mente apostólica. Entonces los terremotos que causaron los milagros y los prodigios en el principio no se compararán con lo que va a suceder ahora. Entonces Dios va a hacerlo vivir a usted y a mí cosas personales grandes. Solo piense un momento, qué privilegio es que ahora yo puedo hablar con el Dios que crió todas las cosas. Cuando antes en el mundo ni siquiera teníamos la idea que podíamos hablar con alguien divino que ha creado todas las cosas. Solo póngase a pensar en eso. Ahora todos los seres humanos que reciben a Cristo como su único y personal Salvador, ahora tienen la entrada a través del Espíritu Santo de poder tener un coloquio con Dios. Antes en el Antiguo Testamento podemos ver que solo los reyes, los sacerdotes tenían ese privilegio de poder entrar al lugar santo, uno, el sumo sacerdote al lugar santísimo, una vez al año para platicar con Dios. O un profeta, platicando, o un patriarca platicando con Dios. Hoy no. Hoy por el Espíritu Santo y por la comunión que tengas con Él, Él puede hablar contigo. Él puede decirte y direccionarte. Mire qué privilegio. Lo que pasa es que nosotros no nos hemos dado la tarea real de querer hablar con Él. Pero déjeme decirle que el Señor habla, hermano. A mí esta mañana me estuvo hablando muchas cosas de la obediencia, que le voy a compartir un día de esto. Me hablaba como a las 4 de la mañana, no sé si estaba dormido o despierto, pero tenía una comunión muy especial con Él. Me dictaba ciertos pasajes que le dijera, porque le decía, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué le digo a la iglesia? Y hay una palabra que me dijo, dile obediencia, para yo glorificar mi nombre. No solo venía para mí la enseñanza, sino también se la voy a compartir ya completa un día de estos. Pero es algo extraordinario. Cositas pequeñas que debes de hacer para que Dios pueda glorificarse en gran manera en tu vida. Obedecer. Bueno, pero note usted entonces, la iglesia del principio tuvo este proceder maravilloso de tener comunión con el Espíritu Santo y provocar terremotos. Pero mire cómo era en Hechos capítulo 2, versículo 41 al 42. Quiero leerle. Dice así: entonces los que habían recibido su palabra, del gran mensaje que estaba dando Pedro ahí, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban, oiga, continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión y al partimiento del pan y la oración. Oiga esto.
¿Notó? La iglesia del principio aprovechó el terremoto que el Señor Jesús había causado. Aparte, como le decía al principio, podemos ver que ese terremoto espiritual llevó a la iglesia a la comunión. Quiere decir que la iglesia debe de tener comunión. Nosotros debemos de tener comunión. Por eso estamos haciendo vigilias para que podamos tener comunión. Y vamos a hacerlas más. Venga, tengamos comunión. Dice que compartían. Aquí compartir también era que compartían la cena del Señor. Pero también comían con sencillez de corazón, dice otro versículo. Y también dice que se dedicaban a la oración. La oración, volvemos a insistir, es clave. Orar es clave. Orar es algo extraordinario porque es la conexión que uno tiene con esa majestad divina de nuestro Dios. Y eso yo cuando comprendí que ahora yo podía comunicarme con Dios a través de la oración, eso es sensacional. Mire, estos ejercicios nos permiten crecer, nos permiten evolucionar. Y debemos de hacerlo. Por eso la doctrina apostólica no solo, hermano, se enseñaba en el templo, sino en las casas. Y así se multiplicaban. Es decir, llevemos la doctrina apostólica a las casas. Porque en Hechos 2, dice el versículo 46 y 47, oiga, dice: día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan, oiga, ahí está, mire, en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. ¿Oyó? Y en Hechos 5, 42 dice así: y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. ¿Oyó? Las casas y los templos deben de estar abiertos para enseñar la doctrina apostólica y profética. Por eso, si nosotros queremos realmente, escuche, esto es muy importante, si nosotros queremos realmente salvar a la familia, salvar a los hijos, salvar a los amigos, a los compañeros de trabajo, las casas es el mejor lugar. Se le invita a las casas y ahí se le lleva un mensaje de gracia, de amor, de comunión, un mensaje, hermano, no legalista, un mensaje de libertad, un mensaje en donde la gente pueda sentirse cómoda y decir: si este es el evangelio, esto es lo que yo quiero. ¿Me entiende? Porque el evangelio es rico, es bueno, es hermoso. El evangelio es algo, hermano, que tiene una gran abundancia social, que por lógica muchos no han predicado acerca de la abundancia social, o sea, social que tenía Cristo, pero sí está en la Biblia. Y nosotros, si queremos salvar a los que amamos realmente, tenemos que llevar el evangelio a las casas. Si usted tiene una casa ahí y quiere abrirla, ábrala, y ahí vamos. Entonces, si queremos que nuestra iglesia crezca y se multiplique, iglesia verdadera, digo yo, provoquemos un terremoto en nuestra vida espiritual. Sí, porque mire, pareciera que las iglesias falsas van ganando, que son las que se llenan más, porque la gente va, hermano, como el mulo o el caballo, dice, sin entendimiento. O sea, hay tanto, hermano, hay tanta falsedad ahora, que la gente va por vista y no por fe. O sea, si a la gente se le ofrece cosas que son antibíblicas, ahí va la gente, hermano, miles de personas. Van y, hermanos queridos, son engañadas, estafadas y un montón de cosas. Pero ahí va la gente. ¿Cuánto más nosotros que tenemos el evangelio, hermano, de gracia, el evangelio que transforma realmente la vida, el evangelio que te instruye para que de esa manera puedas llevar
en un buen camino a tu gente. ¿Por qué le digo todo esto? Porque no solo es entender y comprender la mentalidad apostólica, sino que hay que practicarla, ponerla al servicio de la iglesia, para que la iglesia, hermano, sea pujante y bien adoctrinada. Lo bueno es que cuando uno provoca un terremoto espiritual, lo primero que se cae es el orgullo. ¿Oye eso? Se cae el orgullo, lo primero. Segundo, se cae la competencia. Tercero, se cae la envidia. Y cuarto, se cae la rivalidad. Porque tú, cuando trabajas con esa mente apostólica, eres como un equipo de trabajo. Eres una persona que respalda a su compañero. Están lomo a lomo, hermano, trabajando en equipo. Por eso es que los mejores equipos profesionales, como hemos dicho en algún momento, ganan porque ellos juegan en equipo y hacen las cosas en equipo. Y eso es muy fundamental. Incluso, mire, el Espíritu Santo nos va a ayudar a construir lo mejor de nosotros si nosotros realmente provocamos un terremoto. Porque Él nos ayuda a construir lo mejor de nosotros y a ocuparnos de nosotros y dejar de hablar de otros. ¿Oyó bien? El Espíritu Santo nos ayuda a construir lo mejor de nosotros, a ocuparnos de nosotros y a dejar de hablar de otros. Es decir, nos ayuda a que nosotros nos restauremos delante de su presencia y a que vivamos en paz delante de Él. Por eso, entonces, a través de la alabanza y la oración, anhelemos que Dios cause terremotos espirituales en nuestra vida. Decirle: Señor, causa un terremoto espiritual en mi vida, para que cuando venga ese terremoto, como Pablo y Silas, los que están alrededor de nosotros sean beneficiados. ¿Para qué debemos de anhelarlo? También para que destruya y causa ruina en las áreas débiles, negativas, que no nos hace avanzar ni servir bien en el Señor. Cuando se causa un terremoto espiritual, entonces va a hacer ese efecto. Se va a caer aquello que es débil, aquello que es negativo de nuestra vida. Y, hermano, vamos a avanzar y vamos a servir mejor en la viña del Señor. Mire, el Señor nos habla porque Él quiere renovarnos a un proceder espiritual nuevo. Cada día el Señor tiene propuestas en nosotros para que cada día nos renovemos. Por eso es que la demanda del Señor es: renueven el espíritu de vuestra mente, para que puedan verificar qué es lo bueno, lo aceptable y perfecto. Oiga, renuévese. ¿Cómo se va a renovar uno? A través de la enseñanza, a través de tener ejercicios espirituales, a través de orar, a través de ayunar, a través de involucrarse en las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir que cosas positivas entren a ti y cosas negativas salgan. Porque cuando algo entra acá a nosotros, otra cosa tiene que salir de nosotros. Porque estamos ocupando esos lugares negativos, por poner un ejemplo, con cosas positivas que están entrando a través de la palabra, a través de el Espíritu Santo que nos habla. Entonces esto es muy bueno, porque entonces así vamos a ser efectivos. Entonces el Señor nos habla por esa razón, es decir, Él quiere que renovemos el odre viejo por un nuevo, para que podamos contener el vino nuevo que el Espíritu Santo está repartiendo en el último tiempo. Por eso es que dice el Señor: no voy a poner vino nuevo en odres viejos, porque si lo pongo se pueden perder las cosas, o sea que las dos cosas: se rompe el odre y el vino se desperdicia. Y lo que está hablando espiritualmente ahí es tremendo. Está hablando de renovarnos día a día.
Lo más impresionante también que yo miraba es que solo un terremoto espiritual en nuestra vida puede destruir el odre viejo o la casa vieja de nuestra vida. Aquellas cosas que todavía no han sido entregadas. Pero con un terremoto espiritual que provoquemos nosotros a través de la adoración, a través de la búsqueda, a través de la alabanza, puede Dios obrar poderosamente en nuestra vida. Recuerde que la adoración y la alabanza es poderosa. Es poderosa porque es el medio que Dios usa para romper, para liberar todo en nuestra vida. Porque te haces más sensible, te haces más dócil. Y eso permite que el Espíritu Santo pueda trabajar mejor. Ahora, ¿sabe por qué el Espíritu Santo permite que usted venga, o por qué permitió que usted viniera a este mensaje en este día? ¿Sabe por qué? Porque vivimos en un umbral de la historia y en días donde debemos de provocar los cambios más radicales que va a beneficiar nuestra propia vida y la vida de la iglesia. Sí, va a provocar un cambio extraordinario. Por eso, hermano, todo aquel que nos acompaña a cruzar este umbral de cambio, es decir, la puerta abierta que Dios está poniendo, será bienaventurado. ¿Por qué? Porque Dios lo va a introducir a Canaán, lo va a introducir a una vida nueva. Yo no quiero ser el mismo todos los días, yo quiero ser una persona diferente cada día, avanzar cada día. Y lógicamente, a la luz de la Biblia, es poco a poco, centímetro a centímetro. Y aunque tú no veas nada, como Nehemías no miraba nada en aquel gran polvoriento y aquel gran hermano, aquella gran ruina que había en el templo. Y cuando él llegó era tremendo. Quizás no vas a ver nada al principio, pero debes de seguir adelante. Nunca vas a haber terminado algo en tu vida si nunca comienzas. Debe de haber un comienzo. Es como cuando llegamos a Cristo. ¿Cuántos de nosotros llegamos frustrados, acomplejados, hundidos, hechos pedazos, deprimidos, con ganas de, hermanos, muchos de matarse, otros hermanos con ganas de hacer desastres? Sin embargo, cuando tú empezaste, las cosas no es que se miraron ya hechas todas de una vez, no. Pero tú tuviste la convicción de hacerlo, y a medida que creciste y empezaste a caminar, te diste cuenta de que algo ha empezado a suceder. Y es así, poco a poco, pero no desprenderse, porque tarde o temprano van a venir las grandes visitaciones de Dios. Cosas sobrenaturales vas a empezar a vivir. A mí me pasaron, pero montonazo, para liberar mi mente, para liberar mi alma, para liberar mi corazón. Ay, hermano, si le contara las cosas que viví, tremendas, sobrenaturales, pero sobrenaturales. Empecé a vivir cambios, hermano, porque venía hecho pedazos, venía hundido, hermano, ¿para qué le cuento? Venía loco, atravesado. Hoy estoy loco, pero por Cristo, que es lo mejor que me ha sucedido. Pero uno viene todo atravesado. Por eso, si usted quiere experimentar un cambio de una vida verdadera y quiere hacer la obra de Dios, únase a una visión apostólica, una visión profética que le afecte positivamente. Únase, hermano querido, en oración, en alabanza, y métase con el Señor con todo. Yo sé firmemente que la única salida que tiene un hombre que está pasando por drogas, por alcoholismo o por cualquier situación negativa que pueda tener, no importa la que sea, yo sé firmemente que si este hombre o esta mujer se define a seguir el patrón, la doctrina apostólica de Cristo, hermano, mire, va a producirse el cambio. Lo digo por experiencia.
Porque desde ese día hasta este día no he cesado de estar junto a Él. Y yo he podido experimentar cosas extraordinarias y todo lo que falta experimentar de hoy en adelante. Pero es poco a poco. No crea que restaurar el alma, el cambio sí es de la noche a la mañana. Tu espíritu es salvado de la noche a la mañana. Es decir, cuando alguien recibe a Cristo, le dan vida al espíritu. Pero el alma está viciada. Hay que descontaminarla, hay que tratarla, porque el alma viene viciada. Y entonces hay cristianos verdaderos que tienen vicios, pero que a medida que van creciendo, cuando menos sientan, ya no quieren saber nada de eso. Y Dios empieza a trabajar con ellos y así, poco a poco, hasta que logran madurez, hasta que logran entender y comprender de que hay otra vida mucho mejor en el espíritu y que uno puede elevarse un poco más. Entonces, esto es maravilloso. ¿Por qué le digo esto entonces? Porque eso le pasó a la iglesia del principio. Y eso fue lo que provocó el ministerio terrenal de Cristo. Ahora la pregunta sería, ¿cómo comienzo para ganar almas? Para poder ganarme a mi familia. Mire, abra su hogar. O únase a uno que quiera abrirlo y vamos ahí, hermano, para poder salvar. Porque más que todo lo que anhelamos y deseamos es que las vidas sean salvadas por la sangre de Cristo. Amén. Y eso es lo que uno desea. Quizás, mire, y yo se lo voy a poner así, quizás usted es la persona que Dios le va a dar el privilegio de liderar y hacer la obra que otros no han hecho por años. Quizás usted sea la persona que Dios está preparando y usted no se ha dado cuenta, que es la que va a impactar y afectar positivamente el contorno suyo. Porque a veces hay personas que nunca se dan cuenta de eso, o pueden perder el privilegio que Dios les dio en la vida de poder ser las columnas de Canaán, como los 10 espías que fueron con Josué y Caleb. Esos estaban diseñados para disfrutar allá en Canaán lo mejor de la tierra. Estaban diseñados para ser los jefes de sus tribus, para ser, hermano, las columnas principales de bendición en ese lugar. Sin embargo, ellos lo ignoraron, tuvieron miedo de enfrentar aquello que ya estaba vencido en la mente de Dios. Porque ellos vieron que era difícil, porque miraron gigantes y dijeron, no creo que podamos con ellos. Y Dios ya les había dicho que sí iban a poder. Entonces tú puedes ser la persona que Dios diseñó para eso, pero tú puedes perder el privilegio. ¿Por qué puedes perderlo? Porque Dios no te va Dios no te va a empujar a la fuerza a que le creas lo que Él te está diciendo. No. Porque si no hubiera empujado a estos 10 espías, dicho, yo ya les dije, hombre, pasen adelante, vayan para adentro. No. ¿Murieron en el desierto? Claro que sí, todos murieron. ¿Pero esa era la voluntad de Dios? No. ¿Y fueron salvos? Sí. ¿Fueron salvos miserables? Claro que sí. Pero no era el diseño. El diseño era, vayan, conquisten, peleen, luchen. Porque a veces, hermano, hay gente que quiere que le caiga la comida de arriba. Entonces hay personas que viven así en el desierto, como los que vivían ahí, porque la comida les caía así en la boca, abrían la boca así y les caía el maná. Pero solo sobrevivían. Y Dios no quiere que solo sobrevivamos, Él quiere que vivamos, que lo experimentemos,
Que, hermano, sintamos la unción. Que, hermano, gocemos del evangelio. Que gocemos de la vida. Que gocemos de la familia. Que gocemos de los hijos. Que gocemos, hermano, con los que nos aman. Que estemos juntos en comunión, hermano, y sanos, saludables espiritualmente. Ese es el deseo de Dios. Que restauremos nuestra vida, que restauremos nuestra familia, que restauremos, y que Él, hermano, va a restituir todas las cosas, porque Él lo ha dicho que lo va a hacer así. Entonces no podemos nosotros quedarnos en un plano, hermano, de esa manera, porque la palabra profética nos da la bendición de poder alcanzar aquellas cosas, hermano, que no hemos alcanzado todavía. También sabe por qué le digo esto, porque en una casa empezó el ministerio terrenal del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahí empezó. En Hechos capítulo 2. Mire cómo vino el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2. Versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente, otra vez, mire, como el terremoto. De repente, porque así trabaja Dios. O sea que de repente nos va a sorprender. Yo estoy esperando ese momento, hermano. Sí. Yo sé que si yo no lo vivo, mis hijos lo van a vivir. De repente, pero vivo con esa fe grande en mi corazón, que voy a vivir cosas extraordinarias. Lógico, ya he vivido, pero quiero vivir otras cosas mucho mayores todavía. Las estoy viviendo, mejor dicho, pero yo quiero otras cosas mayores que le he pedido a Dios. Y yo sé firmemente que de repente, porque trabaja Dios, de repente, así como cuando nos salvó, ¿no? Fue de repente que uno oye la voz, y yo oí la voz y de repente fui, cuando menos sentí, estaba sentado en una iglesia. Como tú. Nunca tú te imaginaste que ibas a estar sentado en una iglesia, porque eras vago, bandido, era qué sé yo, de todo, o bandida. ¿Me entiendes lo que le quiero decir? Y ahora estás sentado, tú dices, ¿qué estoy haciendo aquí? No, estás ahí porque Dios tiene un diseño para ti. Ay, qué maravilla, hermano. Porque de repente, mire, oiga esto, de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Oyó eso? El Espíritu Santo vino a morar a la tierra primero en una casa. Imagínese tu casa abierta. Y que venga el Espíritu Santo y digo, ahora me voy a manifestar. Wow, hermano. Mire, aquí está. Llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les apareció lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Imagínese usted que póngase a pensar, estaban sentados y de repente se le vio fuego a cada uno de los que estaban ahí, llamas. Ahí repartidas. Aquí dice, mire, llamas, dice, y se le aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose fueron sobre cada uno de ellos. Mire, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaban a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresar. ¿Oyó? Hermano, ¿cómo ha de haber sido eso? ¿Será que eran? ¿Cómo fue? Podemos imaginarnos. Verso 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y, versículo 5, y habían judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, dice, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Bueno, y ahí sigue, que los oían hablar en su propio lenguaje, porque si usted nota, allí se habló un lenguaje conocido. O sea que el Espíritu Santo evangelizó con lenguajes conocidos ahí, porque muchos se acercaron y decían, hey, están hablando mi lenguaje.
Lógicamente esto fue sobrenatural, porque esto no sabían el lenguaje de los cretenses, de los árabes y de todos los que estaban ahí. Pero también Dios usa lenguas angelicales para edificar nuestro espíritu, para hablar misterios, para edificar la iglesia. Según ahí usted lo lee, 1 Corintios del 12 al 14, capítulos, ¿no? Pero entonces, otra vez de repente, como un terremoto, revolucionó a todos. O sea, un terremoto revoluciona. Note, a partir de ahí la iglesia ya no fue la misma. La iglesia ya no fue la misma. Tú no puedes ser el mismo después de tener una visitación de Dios. Anhélala, deséala. Yo estoy anhelando a mí. Dios me ha visitado innegablemente. Yo lo he visto al Señor. He tenido el privilegio de verlo, hermano. Pero ahora yo quiero platicar con Él. Tengo ese deseo con todo mi corazón. He platicado en sueños con Él, por supuesto. Y de repente después me he dado cuenta que era el Señor que estaba platicando conmigo. Yo quiero verlo en otra dimensión. He tenido miles de experiencias. He volado, he ido a ver los mundos. He ido a muchas cosas maravillosas y hermosas que me ha hecho comprobar la divinidad gloriosa de nuestro Dios. He tenido el privilegio hasta de morir y ver mi cuerpo, hermano, y volver otra vuelta al cuerpo, como para mostrarme el Señor de que hay vida real, no porque no lo crea, sino para darme experiencias a mí. Yo quiero otras experiencias, quizás otro coloquio, y ese es uno de los deseos, de los anhelos que tengo con el Señor. Y todos pueden tenerlo, no es que es solo para unos o para otros, no, es para toda la iglesia que quiera buscarle a ese nivel. Usted y yo, oye eso. Entonces los terremotos de Dios permiten que restauremos nuestras vidas. Aparte nos convertimos en, y yo voy a ir terminando, nos convertimos en una nueva columna que se unirá al gran ejército y al gran edificio firme de Dios que está, hermano, que está manifestándose en el mundo. Entonces, a través de la consagración, provoquemos que Dios mande terremotos espirituales para que haya cambios. Sí, hermano, para que haya cambios, para que haya liberación, sanidad. Recuerde, adoptar una mente apostólica y profética es tener una mente de reino, donde está todo lo que es bueno. Y eso es lo que quiere provocar Dios. Yo no sé si usted quiere que lo sorprenda. Yo sí quiero que me sorprenda. Y vamos a orar por eso. Y vamos a decirle al Señor que nos use. ¿Usted quiere ser usado? Cierre sus ojos, vamos a orar. Antes de orar por usted, porque quiero orar por usted a través de este rema, de que haremos cosas aún mayores. Quiero orar por los que nos están viendo por YouTube. Cierre sus ojos un momento y yo voy a orar. Ayúdeme a orar por los que están ahí. Usted que está ahí, quizás nunca ha experimentado a Cristo. Quizás ha experimentado religiones, la hechicería, la brujería, ha experimentado un montón de basura que pulula en el mundo. Y quizás han habido respuestas, pero después te ha demandado Satanás y te ha vuelto miserable y te ha vuelto otra vuelta un hombre sin salida. Pero hoy en este día Dios está visitando y Él quiere hacer cosas grandes, porque Él es obrador de milagros. Él cambia, Él transforma, Él hace nuevas las vidas. Si usted quiere realmente recibir un cambio de vida, este es un buen momento de hacerlo. Simplemente el comienzo es recibiendo a Cristo como su único y personal Salvador. Si usted quiere hacerlo, solo tiene que hacer esta oración que le voy a decir. Tiene que decir: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia.
Te acepto como mi único y personal Salvador. O mejor dicho, acepto el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Te pido que perdones mis pecados, borres mis rebeliones, entres a mi corazón y hazme nuevo. En el nombre de Jesús te recibo. Amén. Si usted lo ha hecho, déjeme decirle que a partir de hoy es parte de la familia de Dios. Y Dios va a empezar a trabajar poco a poco. Porque si lo hizo con nosotros, lo puede hacer con usted también. Si tú estás caído, es bueno que te renuevas de nuevo. Y que le digas: Señor, provoca un terremoto en mi vida, porque quiero ser diferente y distinto. Quiero volver otra vuelta al camino y Dios se ha de glorificar. Si estás enfermo, también recibe ahí en el nombre de Jesús. Permíteme orar y después oro por la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, tú que estás aquí en medio de nosotros, glorificándote en este momento, te pido que perdone los pecados y borre las rebeliones de aquellos que están ahí, Señor. Aquellos que están recibiendo tu nombre, pido que te glorifiques de una manera en especial. Y que en el nombre de Jesús, Señor, tú les hagas sentir lo que hiciste sentir en nosotros. Ese cambio maravilloso. Porque lo hicimos con todo nuestro corazón. Te pido que te glorifiques, Señor. Y que aquellos que están caídos también puedan levantarse delante de tu presencia. Aquellos que están enfermos puedan ser sanados por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús. Lo creemos y lo recibimos así. En el nombre de Cristo. Gracias, Padre. Amén y amén.